44 años de su vida se ha transcurrido en esta entidad, en el nosocomio local de Jaén. Me refiero a un profesional que ya muchos lo conocen, el cirujano dentista Carlos Montero Castillo, a quien damos ya la bienvenida. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy agradecido a Ahora Jaén y por la invitación. Estoy dispuesto a todo lo que quieran preguntar. 44 años, yo leí esta noticia y de verdad que me pareció algo quizá que dice mucho de su persona. Imagino que también usted conoce pues toda la historia y el desarrollo en estos últimos años del Hospital General de Jaén. 44 años no es poco, doctor. Claro, yo vine en el año 80, en septiembre, a hacerse SIGRA, ¿no? Servicio Civil de Graduado. ¿De dónde vino usted? Yo vine a trabajar al Hospital de Bellavista, Ajá. Servicio SIGRA. Terminé en el 81 y nos invitaron a un concurso para nombramiento y uno para contrato. Felizmente me tocó la parte de nombramiento, así que en el 81, el mismo septiembre, postulamos y bueno, yo agarré la plaza de nombrado para el Hospital de Bellavista también. Ajá. Se nombró en Bellavista y luego. Luego de ahí trabajé en Bellavista, recorrí casi todos los caseríos de esa época, como 44 en esa época. Creo que ¿Por más qué o año menos. me dice estuvo en Bellavista? ¿En qué año más o menos? En el año 80 entré a hacerse SIGRA. Ajá. Luego en el 81 regresé ya y a través de un concurso me nombraron en Bellavista. ¿Qué recuerda de Bellavista? Estuve trabajando 7 años en Bellavista. La calidad, la calidez y la amistad de la gente, ¿no? Bastante. Hasta ahora yo voy a Bellavista y todo el mundo, doctor Carlos. Luego viene al Hospital de Jaén. No, luego se estaba creando el Centro de Salud de Morro Solar. Ya. Y en la primera instancia me invitan y yo venía 2 veces por semana a apoyar el centro de salud. Habíamos pocos odontólogos, 5 odontólogos en total a nivel de todo. De todo Jaén. Todo Jaén, ¿no? Y yo venía a apoyar al Centro de Salud de Morro Solar hasta que se crea una plaza para odontólogos en el Centro de Salud de Morro Solar. Entonces también postulo a la plaza de Morro Solar para dejar libre la plaza de Bellavista y que pueda tener pues también su otro odontólogo. Claro. Y me adjudican la plaza y bueno, desde el año 87, ¿no? 87, 88, 89, estuvimos trabajando en Morro Solar. Primero en unos localcitos, después ya en un local regular. Mírate, no llegué a trabajar en el centro de salud actual. Ajá, ¿por qué? No había. ¿Por qué? Porque justamente, nosotros fuimos los impulsores también de la. ¿Cómo era cuando usted llegó, por ejemplo, a trabajar al Centro de Salud de Morro Solar? ¿Qué infraestructura tenía? Era una casita en la calle Micaela Bastidas, acá, Ajá. a la otra cuadra. Ah, ya, acá mismo, esta calle Sí, en esta misma. cuadra, en la Ajá. otra cuadra. Era una casita de un señor que trabajaba en el norte, una cochera, unos cuartitos, y nos adaptamos ahí como pudimos. ¿Y quiénes trabajaban? Había un cirujano dentista, su persona. ¿Qué servicios más daba en ese entonces el Centro de Salud de Morro Solar? Mira, te voy a comentar. Que inició primeramente con el doctor Moreno, la señora Zoila, y creo Zulema y Cesabul, ¿no? Ajá. Estuvieron trabajando ahí un tiempito y luego ya vino el doctor Jiménez Musayón, ¿no? Que estuvo trabajando ahí, había medicina, había enfermería, había odontología, ¿no? Y lo básico es un centro de salud. ¿Cuántos años estuvo en Morro Solar? En Morro Solar, fines del 97, 98, 99 y 90, ¿no? A 90, de Micaela Bastidas pasamos al costado del centro de salud actual. Ajá. Había un local que era del señor Lalo Tantalián. También, ajá, sí, su casa. También alquilado. También alquilamos ahí. Mayormente la comunidad, o sea, el Comité de Desarrollo de Morro Solar, muy impulsor, muy paraban atrás de nosotros, ¿eh? Ajá, sí. ¿No? Muy bien. Entonces, además que todo, nos gustaba mucho el compartir con ellos. La comunidad y nosotros trabajamos de la mano.
actividad que hacíamos en Morro Solar era golf. Como que se notaba una unidad más cercana, más conexión entre el sector salud, digamos, como entidad y también la población. Sí, la población apoyaba bastante. Luego se gesta, logra el área donde funciona hoy el centro de salud. Claro, el centro de salud se construye justo cuando nosotros estamos en esta esquina, ¿no? Y ya cuando se va a inaugurar sale lo del hospital, ¿no? El problema del cólera. Y, ¿De qué año hablamos el tema 91. del cólera? 91. Ajá. ¿no? El cólera y bueno, se decide pues que se crea el Hospital General de Jaén con los trabajadores del ex centro de salud, que ya se queda chico, y los trabajadores que quisieran incorporarse al hospital. Me incorporé al hospital, pues te digo que no llegué a inaugurar el centro porque se inauguraba el mes siguiente. Ah, ya, claro. ¿Ya? Y desde el 91, desde que se creó el hospital, estamos trabajando en el hospital. Así es. ¿Cómo encontró qué infraestructura tenía aquel entonces el Hospital General de Jaén? ¿Quién estaba de director? ¿Qué médicos eran los más conocidos, digamos, los nombrados en aquel entonces? Bueno, en el centro, en el hospital había el pabellón AB, ¿no? Que es el pabellón del hospital antiguo, ya que fue construido también en época estamos hablando de 80 al 90, ¿no? 85 90, con gran impulso del gobierno regional de la microrregión por la doctora Magna, ¿no? Y se construyó y se quedó ahí, ¿no? Ajá. Y no había pues presupuesto para implementarlo, nada. Y a raíz del problema del cólera y el centro de salud de Jaén, que era chiquito, tú entrabas al centro, estaba la gente por los pisos, por todos lados, ¿no? Claro. Así es. Entonces se decidió pues usar los pabellones de A y B de la infraestructura del hospital, ¿no? En ese entonces. Ajá. No tenía bien equipamiento. Todas las cosas se llevaron del centro de salud de Jaén, que es donde funciona ahora la RIS. Ahí funcionaba el centro de salud de Jaén. Ajá. Ajá. Y se pasó al Hospital General de Jaén. Doctor, ¿cómo recuerda usted el tema de la salud bucal? ¿Cree que cuando usted empieza a trabajar en Jaén, qué casos eran más frecuentes? ¿La gente tenía conciencia de la importancia, de lo importante que es cuidar nuestra salud bucal? Mira, había bastante descuido, había un poco odontólogo realmente, pero había bastante descuido porque la gente prefería sacarse la muela que curarse. Y antes había muchos técnicos, ¿no? Cualquiera, me recuerdo que, por ejemplo, yo viví en Oval, había un señor que hasta con alicate sacaba el diente. Sí. ¿Usted ha visto sus casos, escuchado sus casos? Sí, sí, hemos visto bastantes cosas. Pero como te digo, nuestra misión fue comenzar a trabajar ya con los colegios en cuanto a la higiene bucal, ¿no? En eso hemos recibido un apoyo bárbaro de los diferentes colegios acá en Jaén, en toda la provincia prácticamente. Yo he recorrido todas las provincias. Pero en Jaén teníamos ya, los profesores se entusiasmaban para poder enseñar a sus alumnos a proteger. Tuvimos una experiencia bonita en el 51, ¿no? O sea, los profesores invitaban a mí y a mi equipo pues para enseñarles a ellos a cepillar. Ajá. Y luego ellos, con una acción, ellos enseñaban ya a sus alumnos. Usted quizá vivió una transición donde no era usual, no era común, incluso ni siquiera usar cepillo dental. No era muy común usar cepillo. Creamos los cepilleros en los colegios. Todos Para los enseñar colegios. que los niños se cepillen los dientes todos los días. Sí, en el colegio creamos los cepilleros. En el 51 había cepilleros para todos los alumnos. Y en la mañana, antes de entrar a clase, cepillaban los dientes. Y hacían sus enjuagatorios de flúor. Una tabletita que... Y había interés del alumno. Sí, había bastante interés. O sea, había bastante interés en una cosa nueva, pues nunca se había trabajado en esa parte, ¿no? Se trabajaba antes en agarrar, venir, la muela picada, sacamos. Ajá. Ahora nosotros lo que intentábamos era de que La el niño prevención. no pierda los dientes, ¿no?
que te agarre la costumbre del cepillado, que agarre la costumbre de la protección con flúor, que hasta ahora se sigue haciendo. Ya han variado los sistemas, pero se sigue haciendo. Ajá. Doctor, usted vio la transición entre la gestión antes de la doctora Diana Bolívar Jo, que ya se fue cuestionada por algunos, quizá muy resaltada por otros. ¿Cuál es su versión, usted que vivió el antes, el durante y bueno, que también, bueno, quizá ya no lo verá el después dentro, sino ya lo verá afuera? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, mira, la verdad, la doctora llegó en diciembre del 2019, ¿no? Ajá. El hospital ya estaba construido y para la construcción del hospital también se luchó bastante. No sé si te recuerdas que hemos tenido reunión antes de que se comience a construir la nueva parte. Nosotros, los trabajadores del hospital, el cuerpo médico y sí, llamó al periodismo para que nos apoye, porque el proyecto que había dejado el profesor Coronel era un proyecto que no guardaba las expectativas. Entonces, a raíz de todo el apoyo, se cambió el proyecto para un proyecto más amplio, que aún así se ha quedado corto en estas cuentas, ¿no? Y se logró pues las partidas correspondientes y la construcción, ¿no? Cuando la doctora llega un momento difícil también por la cuestión Del COVID. del COVID, ¿no? La implementación estaba en marcha. Han habido muchas reuniones previas a la llegada de la doctora para el problema de ¿cómo se llama? El personal y todas esas cosas, ¿no? Claro. Hubo un equipo que se fue a Lima más o menos para conseguir para alguna plaza como 800 plazas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue previo, 2 años antes, ¿no? Cuando estaba ya en plena construcción, Par Salud se preocupó. Cuando llega la doctora, encuentra el problema del COVID, la experiencia que tenía ella, porque tiene experiencia administrativa, tiene conocimientos, logró pues que esto se consolide, ¿no? ¿Cree que su llegada de la doctora ha sido positiva para el hospital o quizá también ha generado la desunión y bueno, pues también ha habido muchos encuentros y desencuentros entre los cuando la doctora servidores? llega éramos 320, 350. Uh-huh. Actualmente la somos más de cerca de 2000. Entonces, prácticamente los que estábamos al inicio, pues somos una parte. Algunos están contentos, otros no tan contentos. Carlos Montero, ¿cómo ha sentido esta presencia de la doctora? Y bueno, porque se hablaba de muchos abusos. ¿A usted como profesional le afectó el que quizá tenga que marcar una tarjeta a la hora de entrada, a la hora de salida? Porque eso es lo que también muchos se cuestionaba. Se les decían que les esclavizan en el hospital. ¿Usted cómo se ha sentido trabajando ahí en su segunda casa? Mira, lo que se dice que todos se escapaban, todas esas cosas antes. Sí, es cierto, se escapaban, pero no, pues, no puedo decir todos se escapaban, que era un pequeño grupo, ¿no? De repente que no cumplía, no estaba muy interesado en las funciones del hospital. Pero no éramos todos los nombrados anteriores, era un pequeño grupo. Uh-huh. Con la llegada de la doctora se formaliza ya los controles, ¿no? Y eso parece que tampoco, como que no gustó mucho, ¿no? No gustó mucho el control, quizá, ¿no? En algunos trabajadores, porque quienes son responsables, me imagino que normal siguieron sus labores, ¿no? Claro, o sea, pues digo, ¿no? Los que son responsables, normal sus labores, no llegaban tarde, normal, atendían a sus pacientes, todo normal, ¿no? Había sí algunos de repente que no cumplían, ¿no? Pero es un pequeño grupo, no puede generalizar pues, a todos, ¿no? Claro, ajá. Ahora, esto que está ocurriendo en Jaén, en el hospital, es normal en otros sitios. Tú vas a Chiclayo, tú quieres entrar, tienes que estar trabajando, si no, ¿para qué vas a entrar? ¿No? Entonces, al principio choca, porque hemos estado acostumbrados a entrar, salir, entrar, ¿no? A veces no me tocaba trabajar y yo paraba en el hospital, ¿no? Por decir, ¿no? Pero ahora con el nuevo sistema, pues, el mejor control, se evitan que llega, pues, pérdida de cosas de repente, y todas esas cosas. Claro. La función Porque se perdieron equipos, Sí, recuerdo, sí. que finalmente nunca se logró determinar cómo es que los equipos grandes, me acuerdo que creo un ecógrafo, desapareció y nadie lo vio. Claro, como tú dices. Por eso los controles eran, y había control también, pero
era más un control muy Muy deficiente, ligero. muy ligero, deficiente. Ahora, ¿cómo deja usted actualmente, cómo está el servicio de odontología en el Hospital General de Jaén? ¿Con qué se cuenta? Como paciente asegurado, quizá, ¿qué es lo que encuentro en el Hospital General de Jaén? Bueno, el año pasado se implementó con dos unidades dentales nuevas, ¿no? Está equipado para lo que es básico en odontología, ¿no? Está equipado para todo lo que son tratamientos recuperativos, ¿no? Actualmente ya no somos unidad, ¿cómo te puedo decir? Ya no tenemos población asignada. Ajá. Como no tenemos población asignada, ya no tenemos pacientes directos, Claro, son referencias, son ¿no? referidos. Y en cuanto a las referencias, sí, estamos teniendo pacientes referidos. También estamos haciendo la atención a los pacientes de focalización de los procesos sépticos de los pacientes internados. La mayoría de pacientes tiene pocos infecciosos en la boca. El origen de las enfermedades, muchas enfermedades están en la boca, ¿no? Entonces imagínate, no tienen buen tratamiento, por más que haga el tratamiento médico, de repente no da resultados. Hay algunos médicos en el hospital que antes de hacer procedimientos los derivaban a los pacientes para la desfocalización. Conversando con ellos me decían, doctor, ¿yo qué hago si yo lo voy a tratar al paciente? Tiene la boca infectada, sigue con la infección, y yo voy a medicarlo y al final lo puedo sanar una semana y otra vuelta viene con el problema. Así es, claro. Entonces, para evitar eso, los mismos pacientes se interesaban y iban al consultorio. Doctor, por favor, atiéndame porque si no el doctor no me da tratamiento, ¿no? ¿Cuántos odontólogos hay en esta temporada Bueno, del hospital? Conmigo eran 4, ahora quedan 3, ¿no? Seguramente ya asignarán a la persona que va a cubrir su plaza, ¿no? Claro, ojalá se pueda cubrir. Estamos pidiendo, bueno, yo dejé la recomendación de que sea un cirujano maxilofacial, porque hay bastantes casos de accidentes, hay bastantes casos de terceras molares incluidas, y problemas infecciosos, ¿no? En la cavidad bucal que requieren un tratamiento más especializado. Ahora, Carlos Montero, luego de concluir sus labores, según entiendo, una información oficial del hospital, son 44 años que usted se ha dedicado al sector salud. ¿Qué sigue para Carlos Montero? ¿Se va a dedicar a la vida privada quizá? ¿Qué es lo que hace hoy Carlos Montero? Bueno, yo tengo varios proyectos, ¿no? Yo sigo siendo odontólogo porque me he jubilado del hospital, pero no de la profesión, ¿no? Tengo varios proyectos, entre los cuales también está la administración de la clínica, ¿no? Tengo proyectos también particulares, tanto aquí como en Lima, ¿no? Actualmente tenemos también un negocio de alimentación que lo hemos tenido siempre, ¿no? O sea, siempre, Y hoy quizás se dedicará un poquito más a su parte privada, ¿no? claro, dedicarme a los emprendimientos. Pues, hay cosas que a uno le gusta y que a veces no le da tiempo el trabajo, porque tú sabes que uno cuando trabaja en la administración pública pues tiene horarios Cumplir horarios. y Sí, tiene sí, una sí. serie de factores que yo hasta el año 2020 yo paraba viajando en diferentes comités, ¿no? Ajá. Ya sea por epidemiología, ya sea por odontología, ya sea por gestión, ¿no? Así es. Ahora, doctor, para finalizar la entrevista, ¿qué depara usted para el Hospital General de Jaén? Y hay un director interino que es el doctor Felipe Cabellos Altamirano. ¿Qué es lo que se espera? Y sobre todo, ¿qué cree usted que pasará con el Hospital General de Jaén, que muchos dicen está muy bien implementado? No, el hospital tiene que continuar creciendo. Lamentablemente, soy sincero que el hospital se ha quedado chico para la población actualmente, ¿no? Pero tiene que seguir creciendo. Tenemos especialistas que llegan por temporadas, podemos decir. Hay que consolidar eso, ¿no? O sea, que los especialistas estén más continuamente aquí, que ha sido una gran labor, porque prácticamente somos a nivel de la región nororiental, pues de toda la zona norte del país, uno de los establecimientos con mejor atención a la demanda, ¿no? Ajá. ¿No? Así es. Tenemos especialistas que sí es cierto que vienen 15 días, pero hay otros que ahora ya están viniendo 2 grupos, entonces 15 hay permanentemente especialistas, ¿no? Que sigue implementándose con los especialistas. Sí, debe seguir implementándose, debe ir mejorándose. Equipamiento y Ojalá todo. el doctor Felipe
tiene un buen concepto, tiene unas buenas intenciones. No sé si se quede todavía como director, sí, Porque está interino. ¿no? Claro, ahora está interino. Pero él tiene la idea de continuar con el trabajo y seguir avanzando, ¿no? El problema sería que venga alguien y diga, oye, no me gustó esto, está mal, tal. Hay cosas buenas, hay cosas malas, Claro. hay que corregir, como en toda gestión, Así es. ¿no? Pero lo que ha hecho la doctora es bastante, ¿no? Hay más por hacer, lógicamente, pero hay que agradecerle también, ¿no? Yo le he agradecido, porque la doctora cuando llegó también me llamó también para que yo la apoye en la primera parte, cuando tuve el problema de COVID, yo estaba en epidemiología, ¿no? Luego de ahí yo salí por la edad también, ¿no? Claro. Porque ya, Ajá. pues, Y también justo la doctora también ya se fue, ¿no? claro, entonces la doctora me dice, no, o sea, durante el COVID yo salí en una claro. etapa Sí, sí. que la doctora estaba, pues, conmigo ahí, trabaje y trabaje. Yo salí, doctora, por la edad mis hijos ya no quieren que Así trabajes. es. Había ciertas excepciones con el Claro. tema de la edad. Entonces ya cuando regresé, continuamos un tiempo más, y luego dijo, dedícate a lo tuyo más para que no tengas problemas. Ya. Así es. Bien, ha sido el médico, el cirujano dentista Carlos Montero Castillo, 44 años en el sector salud, inició en el Hospital San Javier de Bellavista, luego al Centro de Salud de Morro Solar y terminó el 31 de diciembre, entiendo, como personal nombrado del Hospital General de Jaén. Él nos indica que ha habido avances con la doctora Diana Bolívar Jo, sin embargo, hay todavía cosas por hacer. Ojalá que este director interino, que es el doctor Felipe Cabello Altamirano, mejore lo que falta hacer y pues consolide y siga con la gestión positiva que entiendo ha dejado la directora saliente. Doctor, le agradezco por estar con nosotros y bueno, qué decirle a la población. Hay incluso algunos pacientes que se han comunicado, dicen que una señora, por ejemplo, que venía desde San Ignacio porque no había ningún odontólogo en San Ignacio y venía, dice, a atenderse y era su paciente. ¿Qué decirle a la población? Yo les agradezco a toda la población en sí, ¿no? Nosotros, yo tengo pacientes que venían de Chachapoyas, recién me llegó un paciente de Rey Mendoza, de Lonja, de diferentes partes, porque en esa época que nosotros llegamos éramos pocos, éramos 4 o 5, y yo era el que estaba más implementado. Poco a poco ha aumentado la cantidad de odontólogos, ahora en Jaén somos más de 200, ¿no? Pero igual, hay trabajo para todos, ¿no? Yo quisiera agradecer a la comunidad, a la población de Jaén y de todo el nororiente. Tengo la satisfacción de conocer todos los distritos de Jaén, San Ignacio, Las Baguas, y haber participado en diferentes momentos, etapas en las diferentes comunidades. Seguir trabajando por el bienestar de la población, por el bienestar de Jaén, porque Jaén y el nororiente pues sea cada vez mejor, un lugar digno para vivir. Bien, agradecemos al cirujano dentista Carlos Montero, quien estuvo con nosotros. De esta manera también estamos llegando a la parte final de estas entrevistas del día. Estuvo también Efren Rebasa de Veracamoros, a quienes les exhortamos a la unidad, por favor, para trabajar en bien de nuestra educación. Y, por supuesto, agradecer en nombre de todos los pacientes del sector salud al doctor Carlos Montero, quien pues se inició en Jaén y bueno, creo que es un jaéno más. Me despido, nos reencontramos en una próxima entrevista. Bien, antes quiero agradecer a nuestros auspiciadores, gracias a Kepler, hoy inició su ciclo verano, también agradecer a Clínica La Luz, 24 horas al día de emergencias en la ciudad de Jaén con buenos especialistas, Clínica La Luz. También agradecer al INNA, vayan para que sus hijos estudien vacacional al INNA, desde 3 años y medio reciben estudiantes en el INNA de Jaén. Y, por supuesto, agradecer a la Casa del Pintor, quien también estuvo con nosotros acompañándonos en la temporada 2025 y agradecerles siempre por confiar en el trabajo de la familia del diario Ahora Jaén. Y igualmente también gracias al Terrapuerto Nororiental, ubicado frente al mega plaza de esta ciudad. Y finalmente también agradecer a la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Hoy inició con resultados masivos, inició la temporada verano, academia de verano y también pues el ciclo COAR. De esa manera me despido, nos reencontramos hasta una nueva edición de la entrevista del día a través de los estudios del diario Ahora Jaén.